7:16 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión Canal 20. Nos acompaña el doctor, el economista Juan Carlos Mateus, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Muy buenos días, Juan Carlos Mateus. Bienvenido a Altavoz en Vital y ante todo, feliz año 2025. Hola, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por darme la oportunidad y, por supuesto, feliz año para ustedes y para todo el país, ¿no? ¿Cómo recibiste, cómo pasaste la noche vieja? ¿Cómo recibiste el nuevo año? Bien, con bastante expectativa en realidad, porque obviamente ya teníamos las proyecciones de cómo podía resultar el crecimiento de la economía peruana. Creo que es un resultado razonablemente bueno para cómo veníamos enfrentando la situación en los últimos tiempos. Como bien dijiste hace poco, veníamos de una recesión de 0.5, 0.6% el año pasado. El 23. El 23, y crecer 3.2 nos pone como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, pero siempre subrayando que si bien eso es bueno, en las comparaciones que podemos hacer con el resto de América Latina es insuficiente. Totalmente insuficiente. Juan Carlos, estaba escuchando una reflexión, no me acuerdo de quién, pero es muy importante, ¿no? Sí. Que en el mundo, mejor dicho, en la región, nos ven con buenos ojos porque estamos creciendo a mejores niveles que otros países, pero desde adentro nos quejamos de que es insuficiente. Eso está bien, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de participar en varios espacios de promoción de inversiones en 4 de los 5 continentes. Y veía eso, Aarón, que justo acabas de subrayar. Es decir, muchos nos ven con bastante mejores ojos de cómo nos vemos a la interna. Evidentemente eso no significa ocultar los problemas que tenemos y la situación de inestabilidad que se complica, y esos temas de inseguridad que por primera vez aparecen como la primera preocupación de la ciudadanía, sí, por encima de la recuperación económica, ¿no? Pero cuando nos miran como inversionistas, contemplan todo, ¿no? Y contemplan una evolución de 20 años, de 25 años, no contemplan un año, año y medio, 2. Es más, no se preocupan tanto como pensaríamos nosotros. Deberían preocuparse cuando le hicimos 6 presidentes en 6 años, a cualquiera debería escarapelarlo, pero lo mira como una variable que se compensa en parte, digamos, con las oportunidades reales que tiene el Perú. Claro. Este tema que hemos conversado con ustedes, sí, y que las potencialidades que existen, ¿no? Este tema de la inversión portuaria no es una cosa menor, o sea, es algo que genera una posibilidad enorme para cambiar la geopolítica latinoamericana, y poner a Perú en el centro. Entonces, yo quería preguntarte, Juan Carlos, aprovechando que estás acá, ¿cómo es el caso del cholar, ¿no? El sol que están utilizando en Bolivia como moneda de refugio, ¿no? Sí, o sea, suena curioso, pero si uno mira la performance de la moneda peruana en los últimos años, y particularmente desde la gestión de Julio Velarde, como todo el mundo subraya, se ha convertido en una de las monedas más fuertes, claro, de la región. Y eso explica por qué nosotros, casi por inercia, nosotros mismos que estamos sentados acá, probablemente los 4, en la situación de crisis, prefieren ahorrar en dólares, ¿no? Y esa es casi una costumbre que quedó desde los 80 en adelante, cuando en realidad en los últimos años, si quisieras guardar tu platita, tendría más sentido guardarla en soles que en dólares. Exacto, o diversificar, ¿no? Una parte en dólares y una buena parte en soles, ¿no? Que es lo que recomiendan los economistas. Claro, así como los países se refugian en metales preciosos, en oro, y eso favorece al Perú, que es un exportador de oro, la gente se refugia en el dólar. Y muchos se están dando cuenta, como por ejemplo en Bolivia, que la solidez del sol lo refugia mejor. Claro. Y eso ha ido pasando en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, eso es una buena señal y es un manejo de política monetaria, y eso tiene como cabeza principal al Banco Central de Reserva en el Perú, ¿no? Ayer hemos cuestionado precisamente la presencia, la cantidad de feriados. ¿Cuántos feriados 16, son? 16 feriados para este año 2025. Como un experto en temas de turismo, como un experto en comercio exterior, ¿qué tanto nos favorece la presencia de 16 feriados al país con estos feriados puente, con la finalidad de propiciar mejoras en las economías regionales, Juan Carlos? A ver, la propuesta yo creo que tiene que ser conciliarla con la industria. Es decir, el Estado, a la hora de plantear una relación de feriados, tiene que conversar mucho con el sector industrial, mucho con las micro y pequeñas empresas, para sopesar las ventajas de permitirte un crecimiento de los feriados, que sí funciona. Esos feriados largos te generan un impacto. Sí funcionan. Sí funcionan por el lado del sector turismo, pero estás afectando a industrias que viven del día a día, claro, y cuando le cierras esa posibilidad las afecta seriamente. Exacto. Entonces, ese balanceo supone juntarte con los comités de pequeñas empresas, con la Sociedad de su Industria, con la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, etcétera, para tratar de ver cuáles son las posiciones mejores y evitar los feriados
sorpresa. O sea, lo peor que puedes hacer es decir, la próxima semana es martes de feriado. Eso no puedes hacerlo, porque ahí sí afecta seriamente. Claro. Porque ni siquiera estimulas el turismo, porque quién se va a poner las pilas de pronto, eso lo planificas. Y es que tiene que haber predictibilidad precisamente para que las personas puedan tomar decisiones de qué hacer en sus vacaciones. Esto es muy importante. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, ¿de alguna manera crees que el Congreso debería tomar alguna decisión para poder recortar un poquito algún tipo de feriados en el país? Sí, yo diría que sí. O revisar. El año pasado, digamos, fue además atípico porque salió como sorpresa, a pesar de que no era tan sorpresa el tema de APEC como feriado, ¿no? Claro. En realidad, si mirabas las dos oportunidades anteriores donde fuimos a APEC, también se declaró feriado y tiene su explicación en términos de seguridad, para empezar, y de hecho, tal vez lo que debió hacerse es anunciarse con anticipación por el tema de predictibilidad que señalas. Yo diría sí, pensar en un recorte, porque somos el país de América Latina que más feriados tiene, pero nuevamente conciliado con el sector industrial, empresarial, porque probablemente hasta parte de la industria diga, si se planifica, yo también planifico para que se dé, pues no sé, vacaciones a mi personal en las fechas correspondientes, y así estimulas más el turismo, y me afectas menos como industria y comercio, ¿no? Entonces, el tema de articulación, que siempre se repite como palabrita y se usa no tan frecuentemente, es súper importante. Y la articulación con los privados para mí es absolutamente vital, ¿no? Por tu experiencia como cuando fuiste ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿qué implica estas temporadas de fin de año en cuanto a visitas al país, en cuanto a movimiento de peruanos por el interior del país? Hay un crecimiento importante. Acuérdate que, digamos, en el tema de turismo hay periodos icónicos que son, por ejemplo, Semana Santa o Fiestas Patrias, son los principales para promoción de turismo, pero también el cierre del año es importante. Claro. Así como en industria dices, oye, Día de la Madre, Navidad son las fechas que te mueven la aguja en un gamarra, en el caso del turismo estas son fechas principales. El cierre del año también lo es básicamente en el estímulo del turismo interno, ¿no? El turismo interno se mueve mucho más, acuérdense que es 45% de turismo del exterior y 55% de turismo interno, y el interno se mueve fuertemente por razones obvias, ¿no? Mucha gente acá es de regiones o gente de regiones que quiere venir a un Lima, y ese movimiento sí crece significativamente al cierre del año, y eso ha pasado también, ¿no? Importantísimo. Alisa. Sí, respecto al tema empresarial, ha salido algunas encuestas en donde 7 de cada 10 empresarios confían en su repunte de negocios en este 2025. ¿Eso podría ser cierto? ¿Podría realmente darse? Sí, Alicia, si tú miras incluso en el último año, cosa curiosa y que creo que se le ha puesto poco reflector, ha habido una recuperación progresiva, lenta pero progresiva de las expectativas empresariales. O sea, uno puede decir, ¿cómo pasa esto en nuestro lindo Perú? Con una incertidumbre bárbara, claro, con una inseguridad que no se controla, y la gente sigue apostando. Obviamente ayuda el ver por el otro lado este crecimiento de 3.2%. Eso significa que ha habido más actividad empresarial, más inversión, más empleo, más emprendimiento. Pese a todo. Pese a todo. Y eso pone en evidencia una vez más que este es un país fuertemente emprendedor. Hay un ranking que lo hemos mencionado en algunas oportunidades que se llama Global Entrepreneurship Monitor, GEM, que mide la capacidad de emprendimiento de los países en el mundo, y Perú siempre aparece entre los 5 primeros, a veces el tercero, alguna vez salió segundo. O sea, eso te evidencia cómo la gente es guerrera. De repente eso explica parte de la informalidad, ¿no? Donde por un lado dices, oye, la informalidad, malaza, tenemos que corregirlo, de acuerdo, pero yo diría en el tema de la pandemia, si no fuera por la informalidad, no hubieran salido adelante. ¿Ah? ¿Son los que realmente sostienen el país, la informalidad? A ver, tú tienes un 75% de la economía informal, con lo cual ahí está la respuesta. Que es la nueva normalidad realmente, ¿no? Y claro, y tienes 98% de micro y pequeñas empresas, la mayoría de ellas informales. Entonces, te demuestra la capacidad de emprendimiento y te demuestra nuestra incapacidad como sociedad para convencerlos de que la formalidad les resulta una mejor posibilidad. ¿Y cómo los convences? O sea, incluso, no solamente en las reformas tributarias que son importantes, en lugar de tener un montón de alternativas, tener alguna hecha de cara a las pequeñas empresas, no solamente la simplificación administrativa, sino, por ejemplo, entender algunas cosas fundamentales. El principal comprador de la micro y pequeña empresa es el Estado. Te guste o no te guste, ¿no? Claro. ¿Se demora en pagar? Sí, bueno, también las cadenas acá se demoran en pagar y tal. Pero la única manera de venderle al Estado es siendo formal. Eso es un estímulo a la formalidad. Es cierto, tú eres una MIPE que haces mascarillas. ¿No te interesaría vender al Ministerio de Salud? O si haces camisas, o si haces zapatos. A la FAP, al Ejército. Exacto. Haces, no sé, cuadernos o carpetas al Ministerio de Educación.
O sea, con un contrato de eso cerraste tu año. Así es. Entonces, Juan la idea Carlos, es eso, llevar eso como un vamos a elemento. hacer una muy breve pausa. Sí. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión. Ya regresamos. 7:29 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión, canal 20. Y estamos conversando, aquí está Juan Carlos Mateus, él es economista, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Juan Carlos, viajas constantemente, estás en otros países, estás llevando nuestra bandera, al fin y al cabo. ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué estás impulsando? ¿Qué tipo de inversiones estás impulsando hacia el país? A ver, actualmente estoy como vicepresidente de internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, y digo Corporación Educativa porque tiene la cadena, tiene el Kindergarten College Dreams, el Colegio San Ignacio Recalde, la universidad, y tiene campus en Miami y en Paraguay. Entonces, lo menciono no como un publisher, sino porque es exportación de servicios educativos. Eso es importante, claro. Les cuento, por ejemplo, la gente lo sabe poco, pero por lo menos son 8 años ganando licitaciones en República Dominicana para capacitar a docentes de colegios y universidades allá. O sea, eso es exportación de servicios. Exportación de servicios educativos que ahora se está llevando a Ecuador, a El Salvador, a Paraguay, que ya estamos, y Guatemala. Entonces, claramente se nota capacidad de instituciones educativas peruanas para también trasladar conocimiento y aportar al desarrollo en otros lados, ¿no? Y eso es súper importante porque a veces, incluso cuando hemos conversado con ustedes sobre la exportación y cómo ha crecido los números y los TLCs, casi siempre hacemos alusión a la exportación de bienes y se habla poquito de la exportación de servicios. Y en ese sentido, ¿cuánto estamos creciendo aproximadamente en servicios, exportación de servicios? A ver, ¿qué tanto se ha movido la aguja el año sí, pasado? Servicios ha ido teniendo cada vez más peso sobre la canasta general. Sí ha tenido un crecimiento significativo. O sea, si la exportación en general, no tenemos las cifras de 2024 cerradas, pero la 2023, el mundo cayó en exportaciones en general. O sea, cayeron las exportaciones de China, cayeron las exportaciones de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos, crecieron las de Perú. 1.1%, pero crecieron. Y más bien las de servicios crecieron el doble. Lo que pone en evidencia que hay una capacidad para crecer. Estoy hablando de exploración, por ejemplo, de software. Hay empresas peruanas como Permin que desarrollan software para minería subterránea y que ganan licitaciones en Sudáfrica contra empresas americanas. Claro. Hay varios estudios peruanos que hacen software para dibujos animados, como Maniki de Álvaro Borda, que gana una licitación en la India. O sea, la India, que son los capos en software, contratando empresas peruanas. 1.400 millones de habitantes la India, imagínate, un mercado importantísimo. Y con un TLC que esperemos se pueda acelerar en el último tramo para lograr cerrarlo, estamos en 8ª ronda de negociación, con lo cual se abren espacios nuevamente, no solamente pensar en bienes, sino en servicios, por ejemplo, en software, y además pensando en cómo nos miran, ¿no? Nos miran como una plataforma para invertir acá y llegar desde Perú a aquellos países con los que tenemos TLCs. A propósito de esta negociación del TLC con la India, cuando estuviste como ministro se avanzó muchísimo en cuanto a las negociaciones. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se aguantó? Porque en un momento se estaba pensando, se preveía que este TLC se cerraba a mediados del año pasado. ¿Qué había pasado? A ver, en realidad sí se tenía en el calendario la posibilidad que fuera al cierre este año, primer trimestre del 2025. Creo que todavía estamos en esa línea, pero en el último tramo, y además ha sido una postura de la India, parece que se ha bajado un poco el ritmo. Yo sí creo que es bien importante que en Mincetura ahí, estoy seguro de si Lu León conoce el tema y tiene toda la proactividad para empujarlo, se priorice porque se han ido avanzando otros TLC que son importantes, se anunció el de Hong Kong, el foro APEC y tal, pero este de la India tendría un impacto mayúsculo en el país. Y el avance ha sido significativo. Y claramente India ve con buenos ojos la posibilidad, por lo que señalamos acá varias veces, que es un trampolín para llegar a mercados con los que ellos no tienen TLC. Para que nuestras audiencias lo entiendan con claridad, ¿qué podemos ofrecerles a este mercado tan grande de 1.400 millones de habitantes en la India? A ver, lo principal ahí, Rumi, es lo que estaba subrayando, que nos ven no como un mercado. Nosotros representamos, tú lo acabas de decir, ellos son 1.400 millones, nosotros somos 32. Exacto. Con una capacidad adquisitiva baja. No es que nos vean como una plaza, como algunas industrias piensan, que nos van a invadir con calzado, con confecciones, Gamarra va a morir, la farmacopea va a desaparecer, el software va a desaparecer. No, al contrario, creo que se abre una oportunidad espectacular porque quieren invertir o coinvertir en el Perú
para partir del Perú llegar a los mercados con los que Perú tiene un TLC. ¿Por qué? El mercado principal que tiene China es Estados Unidos. Ellos no tienen un TLC con Estados Unidos, ni lo van a tener, mucho menos con la postura de Trump. Eso no va a suceder. Claro. Y Perú tiene un TLC vigente desde el 1 de febrero del 2009. Por lo tanto, invertir acá, producir acá y exportar a Estados Unidos significa un flete más barato y no pago aranceles frente al 8, 9 o 10% que pagan. Eso es sustantivo. Claro. Eso marca la diferencia. Además, es un mercado vecino. Uno podría decir, oye, Perú produce mangos, ellos también, producen cítricos, ellos también, confecciones, ellos también. Pero hay mucho también, sobre todo en los alimentos, de estacionalidad, donde esa complementariedad es súper importante. Y cuando hablas de 1.400 millones, es súper fuerte. Además, y lo he conversado tanto con el ministro de Comercio Exterior de la India como con el embajador acá, que es una estupenda persona. El doctor Paulinich, si no me equivoco. Javier Paulinich, el embajador peruano ya, pero me refería al ministro de Comercio de la India y el embajador de la India acá. Pero sí, por supuesto, Javier ha sido un pilar súper importante para acompañar a todo el esfuerzo de negociación con ellos, ¿no? Y lo cual pone en evidencia que más que competencia, por supuesto, se puede trabajar en equipo, y Micetur con Cancillería en varios espacios como lo ha hecho de manera... ¿Te imaginas las películas peruanas producidas en Perú, producidas en la India, que lleguen a los cines en la India? La cantidad de gente que podría verlos, la cantidad de dinero que puede ingresar al país. Mira lo que acabas de decir, Rumi, y toma como referencia lo que pasaba cuando comenzó a ponerse de boga estas novelas turcas. Claro. Y en algunos espacios, cuando salían los turcos al exterior, aparecían imágenes de Cartagena, otras plazas en Colombia. Eso no es gratuito, eso es un esfuerzo de ProColombia, recursos para lograr que eso suceda, y comenzar a visibilizar el destino como una posibilidad interesante. Imagínate eso con lo que acabas de decir. Trabajar de la mano con todo este desarrollo cinematográfico hindú, donde se muestren espacios paradisíacos de Perú. El simple hecho de aparecer en una película de ese tipo genera un flujo bárbaro. Acá hemos mostrado en alguna oportunidad incluso resultados numéricos de cuánto se potenció el crecimiento del turismo en Nueva Zelanda a partir de la película El Señor de los Anillos. Claro. Y por eso, cuando se filmó acá Transformers, se generó una expectativa de crecimiento turístico donde la preocupación más bien era: ¿estamos preparados para recibir mucho más turistas? Tenemos la infraestructura, los temas de seguridad están controlados, la conectividad funciona, vas a corregir el tema de Machu Picchu. O sea, ya la preocupación era: ¿cómo hago si tengo un restaurante para atender a 8, cómo hago para atender a 25? ¿no? Así es. Aaron. Sí, yo quería preguntarte acerca de las... Estaba pensando sobre las zonas económicas especiales, sí, y el impuesto a la renta. Sí. ¿Cómo se puede concatenar para atraer más inversiones? ¿No se puede reducir en todo el país, que Perú sea una zona económica especial para reducir el impuesto a la renta y que venga más industria extranjera? A ver, ese es un buen punto, porque cuando hemos hablado aquí mismo sobre los puertos y el potencial que tienen, yo siempre he subrayado que son importantes las inversiones en infraestructura portuaria y aeroportuaria, como está pasando acá en el país, pero eso no genera empleo de manera significativa. Todos los puertos y aeropuertos en el mundo, incluido Chancay, incluido el aeropuerto Jorge Chávez, incluido el puerto Callao, etcétera, están mecanizados, automatizados, robotizados. La manera de generar puestos de trabajo de manera significativa es desarrollando industria que aproveche eso. Y para eso es la ley de zonas económicas especiales. Entonces, a veces algunos me han tildado de contradictorio, en el sentido de que todos los que me conocen saben que yo soy de pro empresa, pro apertura de mercados, pro mercado libre, obviamente con un rol regulador del Estado. No estoy diciendo que todo se rija por oferta y demanda, pero luego me escuchan decir: yo voy por el cero en el impuesto a la renta. Y es por un tema de pragmatismo. Yo no soy partidario de los subsidios, no soy partidario de los apoyos escondidos, nada de eso, pero estás compitiendo. Hay que ser competitivo. Y pues. Claro, y tienes a un Ecuador con cero en sus zonas, tienes a un Chile haciendo lo mismo, tienes República Dominicana. Entonces, si yo soy un inversionista, ¿por qué me iría a un Perú que me cobra 15 o que me cobra 12 si el otro me cobra 0? Claro, puedes decir: oye, hay otras ventajas que tiene Perú y la ubicación, de acuerdo, pero yo sería particularmente agresivo con esta inversión portuaria que literalmente convierte a Perú en un hub. Generar esa ventaja haría casi imposible que un brasilero, que una empresa norteamericana, más allá de mirar otras posibilidades, diga: no hay duda que entro acá. Ponte a pensar, yo soy brasilero y quiero exportar al Asia, y digo: Perú tiene un TLC con varios países asiáticos, entre ellos con la China. O sea, si produzco acá
gracias a una zona económica especial que me pone 0 impuesto a la renta durante un lapso de tiempo, y tengo el puerto que me permite llegar no 10 días antes, sino 15 días antes, que es la ventaja con respecto a los brasileños, o sea, bien poco probable que te digan, no me interesa, ahí, ¿no? me vengo mañana a evaluar el tema. Entonces yo creo que deberíamos ser agresivos. Si le pones 15 y tal, aún así probablemente sea atractivo, pero yo diría, ¿por qué no la juegas con todo? Y logras que mañana tengas 14 Porque al final, empresas. si la excusa es que buscas recaudar, si vienen más empresas, al final vas a terminar recaudando, Por supuesto, y aparte que estás hablando de una recaudación que hoy día no existe. Ponte a pensar las zonas económicas con otro nombre que han existido, zonas económicas de desarrollo, SETs, los ETICOS, las zonas francas. Teníamos 8, funcionaban 4 y las 4 exportaban 72, 73 millones de dólares, que eso es nada. Eso es nada. Entonces, claramente había que replantear el tema. Por eso Mincetur y el Congreso, y ahí el presidente actual del Congreso, que en ese momento no era presidente, que Eduardo Salguana, fue un soporte importante para sacarlo adelante, ¿no? Yo sí confío en que eso se va a desarrollar pronto, porque yo diría que, anticipando que eso se confirma, porque ha sido votado a favor, Claro. pero se viene la segunda votación, una vez que se tenga claridad sobre eso, yo creo que amerita un roadshow de Julio Velar, del ministro de Economía, la ministra de Comercio Exterior, los empresarios, pero automáticamente. Y yo diría, una de las plazas debería ser Estados Unidos, que más allá de mirar el cómo China ha ido ganando espacio en América Latina, en el Perú, es más bien cómo capitalizan ellos lo estratégico que es América Latina y particularmente en el Perú, ¿no? Pero un punto importante en estas zonas económicas especiales con este 0 de impuesto a la renta sería la temporalidad. ¿Por cuánto tiempo es lo más adecuado según la experiencia internacional para poder atraer inversiones con este beneficio tributario? O sea, hay varios tratamientos. Hay varios mercados que ponen 5, por ejemplo. Hay mercados que ponen 10, ¿no? 10 años. Exacto. Y ojo que hay un elemento adicional importante que mencionas de la temporalidad, Rumi, que es el tema de la MIPE. Yo tengo ahí una preocupación que le he expresado en varias oportunidades, incluso en el Congreso, porque ese es un país de MIPES, como le comentaba Alicia hace un momento, digamos, 98% de las empresas son micro y pequeñas empresas, y por lo tanto deberíamos siempre ver en ese tipo de mecanismos cómo se benefician a ellas, ¿no? Entonces, si no lo contemplas, vas a tener pronto el reclamo de las MIPE diciendo nuevamente iniciativas que favorecen a las grandes empresas, y dónde estamos nosotros. Y te digo, porque por ejemplo yo estaba en Taiwán hace un par de meses y ellos, en lugar de venderte terrenos en las zonas económicas especiales, los alquilan y los ponen súper asequibles a pequeñas empresas, y aparte propician algo que acá siempre hemos querido promover, que es la asociatividad. Entonces haces que participen muchas MIPES asociadas y que saquen ventaja de participar ahí. Pero si le pones un precio súper alto, las excluyes del sistema. Entonces hay que tener cuidado. Obviamente también hay el tema de subcontrata. Hay empresas de adentro que van a subcontratar a las MIPES y eso la va a beneficiar, ¿no? Pero yo también pretendería ser agresivo en ese frente para darle oportunidad directa a la MIPE, ¿no? Juan Carlos, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Antes de irnos, siempre es importante tus recomendaciones a las audiencias respecto, eres economista además, respecto al bolsillo, respecto a cómo llegar a fin de mes. Sí, mira, yo diría primero, arranquemos el año con el optimismo que a veces no se siente cuando uno simplemente lee los periódicos. Optimismo, importantísimo, al inicio. Créanme, optimismo y confianza son variables económicas. O sea, la mirada, tú, dependiendo de la actitud con la que mires las cosas, sales adelante o te atracas. Lo ves hasta con los médicos. Yo he conversado recientemente por temas de salud de gente conocida, con médicos que te decían, ese paciente que siente que se le acaba la vida, se le acaba la vida. Y ese paciente que está luchador, guerrero y que dice me va a recuperar, tiene mayor probabilidad, estadísticamente hablando, de recuperarse. Lo mismo pasa con nosotros. Creo que tenemos un país que ha crecido y que, a pesar de todos los vaivenes, como hemos señalado, está jalando más inversión, se está recuperando la confianza empresarial, y eso debería darnos luces para poder salir adelante. Pero tenemos que tener siempre en mente lo que ustedes hacen acá, y los felicito, que es propuestas. O sea, también eso, no solo la crítica, sino propuestas. O sea, cómo armar una agenda de corto plazo para llegar al 2026 de la mejor manera. Eso es importante. Entonces, eso lo hacen acá y nuevamente los felicito por eso, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar en Altavoz en Vital nuevamente. Muchas gracias, Juan. Feliz año. Siempre. Un abrazo, gracias. Éxitos. Estuvimos con el doctor Juan Carlos Mateus, economista, doctor, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y profesor también universitario. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estaremos en breve con Renzo Ibáñez.